El tema de hoy es confirmando la palabra de Jesús el Cristo. Muy bien, hermanos. El mensaje es para todos los hijos e hijas de Dios. Todo aquel que confía en Jesús el Cristo. ¿Qué nos dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11? El libro de Juan, capítulo 16, versículo 8 al 11. Y cuando el Espíritu Santo viniere, redarguirá, es decir, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ciertamente, por cuanto no creen en Jesús el Cristo. Y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me verás más. Mas de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos hace recuerdo a todo hijo e hija de Dios lo importante. ¿A qué ha venido el Espíritu Santo? ¿Por qué está el Espíritu Santo en la tierra? Él ha venido a convencer a todo ser humano. Primero, de pecado. Es decir, todo ser humano está en pecado. Y aclara por qué está en pecado. ¿Por qué el mundo está en pecado? Y la respuesta es de pecado ciertamente, cuanto no creen en Jesús el Cristo. Es decir, el mundo, las personas que no creen en Jesús el Cristo, están en pecado. Pero ¿qué sucede? Existe un montón de religiones donde dicen, nosotros somos cristianos, pero tienen ídolos, lo niegan, pero siguen teniendo ídolos. Es decir, los ídolos son físicamente. Y otros dicen, somos cristianos, y están obrando con maldad. Están buscando las riquezas de este mundo. Están buscando a la fuerza querer imponer lo que le llaman su supuesta religión, cristianismo. Es decir, hermano, hermana, y otras religiones que solamente hablan de Jesús como un profeta, como un maestro, como alguien, un ser humano que ha sobresalido en su tiempo. No lo consideran que Jesús es Dios. En ningún momento. Es decir, hermanos, hay tantas religiones que niegan a Jesús el Cristo como Dios único y verdadero, sea en el país que se encuentre, como les dicen, un país libre o un país no libre, dominados por cualquier tendencia ideológica, política. Por eso, hermano, la palabra de Dios es clara. Ahora vamos a profundizar. Empezaron a crecer las congregaciones. Aumentaron de tal manera
que todos quieren son cristianos. Y ellos hablan del cristianismo. Por eso todo ismo tienen que saber lo que significa. Es decir, todos son cristianos, supuestamente, porque siguen un cristianismo, tienen una religión del cristianismo. Y ha abarcado de tal manera que ha llegado a las congregaciones evangélicas. Por eso, hermano, hermana, la palabra de Dios es clara. El Espíritu Santo se encuentra en toda la tierra. Él está presente en todas partes. Está en este momento aquí, como puede estar en este momento en cualquier otro país, en cualquier otro lugar, en cualquier otra familia, en cualquier otra persona, aunque no esté sola o esté acompañada. El Espíritu Santo está presente y empieza a redarguir, es decir, empieza a convencer que está en pecado, porque no creen en Jesús el Cristo. Y el mundo, los seres humanos, mejor dicho, todos los seres humanos, varones y mujeres, empiezan algunos a escuchar, otros a medias y otros no escuchan. Es decir, hay un número mayoritario que no escucha que el Espíritu Santo está diciendo al hombre y a la mujer: estás en pecado, porque tú no crees en Jesús el Cristo. También llegó a las congregaciones evangélicas y les dijo: estás en pecado, porque tú no crees en Jesús el Cristo. Y esas personas son aquellos que están recibiendo una doctrina que no es sana. Están recibiendo una doctrina equivocada. Es una doctrina falsa, donde creen que el éxito o las riquezas los puede dar el Señor, les está dando. No es así. Dios Todopoderoso bendice y prospera. Así está escrito. Por eso dice la palabra de Dios, claramente nos enseña que yo quiero que seas prosperado siempre. Cuando el Señor habla de bendición y habla de prosperidad, todo se refiere únicamente al espíritu, al alma y al cuerpo del ser humano. Por eso, hermano, tiene que comprender y entender. Si usted conoce perfectamente a Jesús el Cristo, obedece a Jesús el Cristo, cree en Jesús el Cristo, confía en Jesús el Cristo, entonces todo lo que Jesús el Cristo nos ha enseñado y todo lo que usted nunca vio, nunca oyó, el Espíritu Santo le enseña. Por eso, hermana, es claro, el hijo, la hija de Dios, que no cree en Jesús el Cristo, no puede llamarse hijo, hija de Dios. Si el hijo y la hija de Dios está solamente en la congregación evangélica,
para progresar, para tener más dinero, para tener más éxito, para ser conocido por todos. Oh, esta persona vale la pena. Más aún si predica, es el único que predica excelente, el que tiene mayor conocimiento. Está perdiendo su tiempo. Pues tiene que arrepentirse. Claramente nos enseña eso la palabra de Dios. Después viene el Espíritu Santo y nos dice y nos convence de justicia. Él nos convence, el Espíritu Santo, a cada uno que cree en Jesús el Cristo. Y también a todos aquellos que no son creyentes. Él viene a convencernos de justicia. Porque claramente dice, Jesús es Cristo, fue al Padre y no lo verán más. Miren, hermanos, aquí es lo más serio. Cuando el Espíritu Santo convence al Hijo o la hija de Dios, cambia de actitud. Pero si no es convencido por el Espíritu Santo, no cambia de actitud. ¿Cuál es la justicia? Que todos deben creer claramente que Jesús el Cristo subió donde el Padre. Está con el Padre. Y claramente nos dice Él mismo, y no me verás más. Miren, hermano, si el Hijo, la hija de Dios, llegó a conocer a Jesús el Cristo, y en un momento, sea cual sea el momento, se separa de Jesús el Cristo, por decir, tiene una situación, cualquier situación que tenga, por obra del diablo, o puede ser también una prueba de Dios Todopoderoso. Empieza a desviarse, empieza a orar mal, no empieza a confiar en Jesús el Cristo, no lo verá más. Y aquellos religiones que dicen ser cristianas y son pura idolatría, aun cuando digan, mientan o lo que sea, están en plena idolatría. Y todos aquellos que no quieren creer en Jesús el Cristo, jamás lo verán a Jesús. Miren, hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a convencer de justicia, el Hijo, la hija de Dios tiene que abrir sus sentidos, todo su entendimiento. Tiene que abrir completamente para entender y comprender que cuando el Espíritu Santo te está convenciendo de justicia, te está diciendo claramente, tú no crees en Jesús, nunca lo verás. Miren, hermano, aquí es un castigo. Es el castigo que les va a llegar a aquellos que no creen en Jesús el Cristo. Dicen de boca por fuera, yo creo, yo asisto. Y siguen asistiendo a lugares donde hay idolatría, hay hechicería y hay brujería.
Entonces todas esas personas, hermano, hermana, jamás van a ver a Jesús el Cristo. Y usted que es un evangélico, que es un hijo hija de Dios, que por cualquier circunstancia usted se aparta del Señor, no confíe en Jesús el Cristo. Usted está siendo probado y usted se molesta por la prueba. Puede no ver más a Jesús el Cristo. Y si usted ha sido tentado por Satanás y los demonios, obrando los demonios, Satanás y los demonios con maldad sobre usted, y usted se molesta, o llora, o se queja, entonces no va a ver más a Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo, hermano? Miren, la primera, cuando nos convence del pecado, nos está advirtiendo el Espíritu Santo que tenemos la obligación de creer en Jesús el Cristo. Claramente nos dice, porque si no creemos en Jesús el Cristo, pecamos. Ahí acaba todo. No es porque usted sea presidente o sea una persona muy reconocida y querida por toda la sociedad, o usted haya alcanzado el éxito más grande que cualquier otra persona. Eso no le va a salvar. Y la respuesta en el segundo: justicia. Por justicia. Todo aquel que no cree en Jesús el Cristo nunca lo verá, jamás. ¿Entiende, hermano, hermana? Por eso aquí es para los evangélicos. No se vayan a desviar. No se vayan a molestar. Si usted está en prueba o usted está en tentación, que son dos cosas distintas, y usted empieza a quejarse, o a reclamar, o a enojarse con Dios Todopoderoso, nunca más lo verá a Jesús el Cristo. Esos dos puntos que usted tiene que entender, de pecado y de justicia, tiene que entender perfectamente como un hijo hija de Dios. Es una advertencia para el hijo o la hija de Dios. Tiene que estar usted bien seguro y bien segura de que usted cree y confía en Jesús el Cristo. Si usted ha entendido estos dos primeros aspectos, ¿a qué ha venido el Espíritu Santo? ¿Por qué está aquí el Espíritu Santo en esta tierra? Ahora se dará cuenta, hermano, hermana, que tiene el Espíritu Santo y ya tiene establecido lo que vino aquí en la tierra y por qué está aquí presente. El Padre nos enseñó. Jesús vino en carne y nos clarificó totalmente la palabra de Dios. Unió a dos pueblos, a los gentiles y a los judíos, para que seamos un solo pueblo, para que nosotros adoremos únicamente a Jesús el Cristo. Por eso, hermano, hermana, estos dos aspectos usted tiene que tomar muy bien en cuenta. Ahora vamos a ir al tercero.
Tercero, ¿qué dice? Más de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya es juzgado. Esto claramente, hermano, nos está diciendo quién causa dolor y sufrimiento. ¿Quién es el que hace pecar? ¿Quién tienta para que el ser humano peque? ¿Quién habla de tal manera que al ser humano lo convence y empieza a pecar? Miren, hermanos, es decir, el ser humano no puede con este ser creado. No ha sido así creado, sino ha sido claramente castigado por su orgullo y su soberbia. Por eso Dios Todopoderoso le llamó príncipe de este mundo. Es decir, no puede salir de la tierra. Está aquí. Ese es su límite. No puede hacer lo que antes podía hacer. Podía moverse por todo el espacio. Ahora no. Muy difícil. Por Dios Todopoderoso nos enseña con el Espíritu Santo y nos dice que hay un ser maligno, que hay un ser el mal, que empieza a tentar al ser humano. Y cuando el ser humano es tentado y obedece a esa tentación, empieza a pecar. Pero Dios Todopoderoso nos dice a nosotros, a todos los hijos e hijas de Dios, nos aclara y dice, más de juicio. El príncipe de este mundo ya es juzgado. Miren, hermanos, ya ha sido juzgado. Si ha sido juzgado, ha sido condenado. Y si ha sido condenado, pues ya de a poco, de aquí a muy poquitito tiempo, será lanzado al lago de fuego. Es decir, Satanás y los demonios no tienen ningún poder. Ninguno. Y cuando dice la palabra de Dios, ha sido juzgado, entonces Dios Todopoderoso nos está diciendo, yo les voy a revelar, yo les voy a dar autoridad, yo los voy a levantar. Y yo les voy a demostrar, dice Jesús el Cristo, que Satanás y los demonios no tienen ningún poder. Miren, hermano. 3 aspectos que el hijo o la hija de Dios debe entender y comprender. 2 aspectos que solamente es para el hijo y la hija de Dios. Y por misericordia es para todos aquellos que no son creyentes, para darles la oportunidad de que se conviertan, que sean convencidos por el Espíritu Santo y sepan que están en pecado y sepan claramente, hermana, por justicia, todo aquel que no cree en Jesús el Cristo, todo aquel que no confía en Jesús el Cristo, no va a ver a Jesús jamás. Miren, hermano. Por eso es tiempo para el hijo o la hija de Dios que se capacite. Si no cambia el hijo o la hija de Dios, en vano va a ser que ha sido un predicador, ha sido un maestro, un evangelista,
un profeta o un apóstol, va a ser en vano. Va a ser lanzado al lago de fuego. Por eso, hermano, hermana, usted no puede estar, yo soy cristiano, yo soy cristiana, y está con el mundo. Está haciendo las cosas del mundo. Está acompañando juntamente con el mundo. Como esos que dicen, qué lindo es el rock. Música del rock. Si es lo que daña a los jóvenes y a las personas. Es como nuestro país, la diablada. A ver, bailaremos la diablada. Por eso, hermano. Y miren, otras costumbres y tradiciones. Ustedes pueden ver en internet músicas que son tradiciones y costumbres en los países. Es de demonios. Ahora usted ya sabe, hermano, hermana. Y Dios Todopoderoso, en el tercer punto, cuando dijo el príncipe de este mundo, ya es juzgado para el Hijo o la hija de Dios. ¿Qué significa también que es juzgado? Vamos a leer Marcos, capítulo 16, versículo 17 al 18. Marcos, capítulo 16, versículo 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creyeren. ¿Está escuchando? Mire, hermano, si usted cree en Jesús el Cristo, si usted confía en Jesús el Cristo, estas señales usted va a ver. Les reitero, si usted cree en Jesús el Cristo, si usted confía en Jesús el Cristo, estas señales usted va a ver. Por mi nombre, es decir, por el nombre de Jesús, no de Jesucristo, nombre de Jesús, nada más. Por mi nombre echarán fuera demonios. ¿Está escuchando? Por eso ha sido juzgado. A él ha sido ya juzgado. Ya no tiene ese poder para engañar y mentir a aquellas personas y haciéndoles que tengan miedo, que teman. Por eso bien claramente dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y aquí, hermano, hermana, cualquier situación que ocurra, usted tiene que echar en el nombre de Jesús fuera diablo. La circunstancia que usted esté pasando, usted dice fuera diablo. Si es un juicio, fuera en el nombre de Jesús. Si hay gente que está hablando mal de usted, está difamando, dígale fuera esa lengua mentirosa en el nombre de Jesús. Hermano, hermana, cuando un hijo o hija de Dios bota a Satanás y a los demonios, vuelven al origen. Es decir, vuelven donde la persona que estaba haciendo ese daño, porque no conoce a Jesús el Cristo, no cree en Jesús el Cristo, no confía en Jesús el Cristo y hace daño. Cuando quiere hacer daño a personas inocentes o a personas que han cometido, por decir, una situación insignificante y quieren darle con todo lo que le llaman la ley. Y otros que han cometido una barbaridad, una corrupción total, criminalidad, asesinato, muerte, todo lo que ustedes quieran. No les dicen nada. No hay ley para ellos.
no hay algo que le alcance. Controla la ley humana. Dense cuenta, pero jamás van a controlar lo que Jesús el Cristo ha dispuesto de justicia. Él es justicia. Y todos aquellos que pecan no lo verán más. Luego, ¿qué dice? Hablarán nuevas lenguas. Miren, hermano, hermana, si un hijo o una hija de Dios tiene miedo de echar a los demonios, no cree en Jesús, no confía en Jesús. ¿Está entendiendo? Porque esto es una señal. Aquel que cree, aquel que confía en Jesús el Cristo, en su nombre, en el nombre de Jesús, puede echar fuera demonios. Y si aquel evangélico, aquel hijo y hija de Dios, que no puede echar a un demonio, no cree en Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque no es el ser humano que vota, es el Espíritu Santo que lo vota. Pero todo es creyendo y confiando en Jesús el Cristo. Y la otra señal, hablar en lenguas. Hay varias formas de hablar en lenguas que la palabra del Señor también nos enseña. Que hay lenguas que no son de Dios Todopoderoso. Y aquel hijo hija de Dios que confía en Jesús el Cristo, de forma inmediata identifica. De forma inmediata identifica si esas lenguas son de Dios o no. El otro, quitarán serpientes. Quitarán serpientes, todo lo que se llama serpientes, escorpiones. Mire, hermano, se refiere a Satanás y a los demonios. Por eso el hijo de la hija de Dios puede quitar algo fuera en el nombre de Jesús. Pero estamos nosotros, hermano, confirmando la palabra de Jesús el Cristo. Nos ha dicho que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y también ahora nos está diciendo, como hijos e hijas de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que destruir las obras del diablo en el nombre de Jesús? Sí. Porque la palabra de Dios es clara. Yo, dice Jesús el Cristo, he venido a deshacer las obras del diablo. Lo habló claro, lo habló transparente, muy claro lo habló. Por eso dijo la hija de Dios que si le tiene miedo a Satanás, a los demonios, está pecando. Entienda. Y está en pecado. ¿Qué más dice? Y si bebiere cosa mortífera, no les dañará. Esto significa que cualquier persona que quiera darle a otro, a un evangélico, a uno que confía en Jesús el Cristo, cualquier cosa, cualquier maldad, que quiere hacerle cualquier maldad, quiere dañarlo, no va a progresar, no va a avanzar. Por eso dice, no les dañará. Por eso, hermano, hay que conocer la palabra de Dios. Si Él nos dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, nos está diciendo cómo nosotros, como hijos e hijas de Dios, solamente por confiar en Jesús el Cristo,
podemos hacer estas señales. Podemos ver estas señales. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Está entendiendo, hermano? El Hijo, la hija de Dios, puede imponer manos en el nombre de Jesús y está sano esa persona. El Hijo y la hija de Dios que confía en Jesús el Cristo va a ver estas señales. Cuando el Hijo y la hija de Dios diga en el nombre de Jesús, todo cuando digan el nombre de Jesús. Mire qué más nos ha enseñado cuando Jesús el Cristo nos dijo: el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Qué nos dice en Lucas capítulo 10, versículo 19 al 20? Lucas capítulo 10, versículo 19 al 20. He aquí, te doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Mas no te goces de esto, a saber, que los espíritus se te sujeten, mas antes gózate que tu nombre esté escrito en los cielos, que esté escrito en el libro de la vida. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos dice a nosotros que nos ha dado poder de pisar sobre las serpientes y sobre los escorpiones. Nos ha dado poder y autoridad para pisar la cabeza de Satanás y los demonios. ¿Está entendiendo? Serpientes, los sigilosos, los que no meten bulla, son aquellos que se mueven sutilmente. Y los escorpiones, los que atacan por atrás. Por eso, hermano, el Hijo y la hija de Dios que confía en Jesús el Cristo tiene esa autoridad. Tiene esa autoridad de pisar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Está entendiendo, hermano? Pisa toda fuerza del enemigo. Por eso, hermana, tiene que entender y comprender. Aquellos que se dicen ser presidentes o que han sido elegidos para que administren un país, si supieran que el obedecer, el confiar en Jesús el Cristo, ese país estaría libre del mal. ¿Me entienda? Porque si usted se da cuenta, estudia la palabra de Dios, cuanto más país desarrollado que no conoce a Jesús el Cristo, es un camino a la perdición. Es un camino a la destrucción. Así está escrito en la palabra de Dios. Pero si existiese presidentes, reyes o lo que se llame, que administren un país y están administrando en el nombre de Jesús, ese país va a ser libre del mal. De la misma manera va a tener progreso, desarrollo y van a ser bendecidos. Pero si ese país es lleno de idolatría, lleno de
hechicería y brujería. Más está la religiosidad acompañada con la idolatría. Ese país no va a avanzar. Entienda. Entonces, usted ahora ya sabe, hermano. Está recordando que el Hijo, la hija de Dios. Si confía en Jesús el Cristo, va a haber señales, es decir, en su nombre. Y también le recuerda a Jesús el Cristo, al evangélico, al Hijo, la hija de Dios, claramente le dice, te doy autoridad para que pises serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de maldad. ¿Está entendiendo, hermano? Por eso el Hijo, la hija de Dios, hermano, tiene un poder que no lo tiene el mundo. No es que el hombre, que confía en Jesús el Cristo, diga, güey, yo tengo mucho poder. No, el poder que le ha sido dado es en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Todo es en el nombre de Jesús. Cuando usted levante el nombre de Jesús, imagínese, hermano, un poder, el mismo Espíritu Santo está obrando. Por eso el maligno, el mal, huye. Porque está siendo aplastado por un hijo, hija de Dios. Y somos los únicos, los seres humanos, no seres vivos, seres humanos, hombre y mujer, que podemos hacer esto. El resto no puede hacerlo. Ningún creado, por si acaso. Solamente el hombre y la mujer que hable todo en el nombre de Jesús va a ver estas señales. También Jesús nos dice claramente, mas no te goces de esto, a saber, que los espíritus se te sujeten. Mas antes, gózate que tu nombre esté escrito en los cielos.